Bueno, pues aquí está toda la configuración para arrancar un servomotor con su correspondiente driver de 1 kilovatio de la marca HLTNC. Bueno, son los que lo distribuyen. El motor, a ver si doy un poquito de sombra, es este. Es un motor de 1 kilovatio con 4 Nm de par y con una controladora T3D que viene incluida en los kits. Si se busca por HTLNC, pues aparecen este tipo de drivers. Aquí en el driver, para hacer las pruebas, pues tenemos una placa de DB44, que es la que se usa para los input-output, con clemitas para hacer pruebas. Después llevará un conector de este tipo, un DB44 macho, pues con sus correspondientes soldaduras. Más luego, este es el conector del encoder del motor. Es un encoder de 17 bits absolutos, puesto que va por puerto serie directamente, lee la configuración del motor, con lo cual no hay que configurar nada. Y luego este es el conector de potencia, donde va alimentación 220 voltios, 230, más la salida al motor. El motor tiene dos conectores. Este es el de potencia y este es el del encoder. ¿Qué se necesita para un servo driver de un servomotor? Para controlarlo se necesita el driver, evidentemente, más luego siempre se necesita una fuente de 24 voltios pequeñita, porque a diferencia de los inverter, los drivers de los controladores de servo no sacan tensión de 10 voltios o cualquier otra tensión para poder alimentar, por ejemplo, un potenciómetro o para hacer lo que es el control de las entradas de señal. En este caso, casi todos los drivers de servo lo que llevan son entradas, son opto aisladas, y las salidas también. Con lo cual esa es la razón por la que se necesita la fuente exterior de 12 a 24 voltios. 24 es lo más normal, así que es lo que se utiliza. Como se puede ver, es una fuente de 1 vatio y con eso, perdón, de 20 vatios, 1 amperio, 24 voltios, y es más que suficiente. Después de aquí, pues para saber por dónde estamos, esto se puede configurar lo que es cada una de las. Yo aquí he puesto salidas, por aquí están entradas y por aquí están 24 voltios que necesito para otras cosillas que ahora explico. Aquí tenemos la tensión de entrada de 220 para la alimentación del driver. Las salidas, las entradas digitales, que en nuestro caso va a ser poner el motor en tensión o no. Luego lo explico. La señal de inversión de giro, la inversión de borrar alarmas, puesto que el driver va a estar metido en una caja, pues es conveniente tenerlo con un botón fuera, que es mucho más cómodo. Y luego lo que es un modo de funcionamiento que permite cambiar de velocidad a posicionamiento. Y luego las tres salidas que estoy utilizando: una es para que si hay una alarma, otra para decir que el driver está ready, está preparado, no hay ninguna alarma ni nada. Y la siguiente salida es que el motor está con tensión o sin tensión, porque puede estar con tensión pero a velocidad cero, que eso es necesario tenerlo. Como dije anteriormente, los servodriver no tienen una salida de 10 voltios para hacer, por ejemplo, con un potenciómetro externo, una regulación de tensión. Se necesita exteriormente aplicar más o menos 10 voltios para hacer que gire. Más 10 voltios giraría para un lado, menos 10 voltios giraría para otro. Eso es que es lo normal. En este caso, este driver permite además tener nada más que tensión de entrada positiva o negativa, y nada más trabajar en uno de los cuadrantes, y no es necesario trabajar en los dos cuadrantes. De ahí que necesito un generador exterior. Esto se lo puede uno hacer de 0 a 10 voltios, ya que está hecho, pues es una tontería el hacerlo. Bueno, vamos a conectar.
Al conectar, esto no sé por qué se pone en 3 milivoltios, está ya ready el servo. Aquí lo tenemos a 0 RPM. El motor está parado. Si yo, aunque ahora aquí le dé tensión, vamos a ponerlo en 2 voltios. Es tensión de salida, no está poniendo tanto por cien. No está nada arrancado, con lo cual el motor pues no está girando. Aquí hay dos interruptores. Este que está aquí es el de conectar el motor y este es el de inversión de giro. Conectamos, la luz verde se enciende y el motor lo tenemos girando. Lo tenemos ahora pues en unas 578 vueltas. Voy a apagar la luz del fondo porque si no esto está molestando mucho. Ahora casi se ve un poquito mejor. Unas 578 vueltas. Vayamos la tensión de entrada. Vamos a ponerle en mitad de escala. Va de 0 a 10 voltios. Y tenemos pues 1477. Si ponemos el fondo de escala, este motor es de 3000 vueltas, pues 2984. Se puede ajustar, hay un parámetro donde se puede ajustar los fondos de escala y demás, pero bueno, se puede ver. Aquí, incluso estando a esta velocidad, yo hago aquí una inversión de giro. El punto en la R significa que el motor está con tensión. Se ha puesto en girar en sentido contrario. Evidentemente a esta velocidad es imposible verlo. Voy a bajarlo a 1 voltio. Este control no es de todo nada, es un potenciómetro digital, con lo cual es un multivueltas, hay que tener en cuenta eso. Ahora vemos que está girando aquí, hago la inversión de giro, gira a 278, 280 vueltas, más o menos es el rango, y si lo paramos, pues para. El par, como todo servomotor, pues tiene par nominal, está en modo velocidad, tiene par nominal, en este caso son los 4 Nm, aunque yo le ponga, pues lo vamos a poner, yo le he puesto que por debajo de 2 RPM se me baje, ahora mismo está en 30 vueltas. Aquí está en 6 vueltas. Y esto me va a girar el motor antes de otra cosa. Esto ahora mismo está aplicando todo el par. Si le hago la inversión de giro, evidentemente pues gira para el otro lado casi de inmediato. Las rampas de aceleración evidentemente se pueden regular. Todo esto viene un manualillo con el driver y se puede ajustar sin ningún problema, no es nada difícil. Pues esto es todo, no tiene mucho más. Gracias.